Hola a todos, bienvenidos a este taller de formación. Mi nombre es Alejandro Tinoco y soy el jefe de estudios de Click International House Cádiz, una escuela en el sur de España, en un pequeño paraíso, con muchísimos años de experiencia en la enseñanza L, así como muchísimos años de experiencia también en la formación de profesores de español gracias a nuestra plataforma formacionl.com. Te invito a echarle un vistazo. Bien, hoy, el taller que nos ocupa hoy es un taller que se titula La narrativa en formato juego, elementos lúdicos en el aula de español. Vamos a empezar que lo que viene es muy interesante. Comparto pantalla. Un segundito, lo tenemos ahí. Empezamos la presentación. Ahí tenemos el título, ¿vale? El logo de nuestra escuela. Clic, la narrativa en formato juego, elementos lúdicos en el aula de español, como he dicho. Y desde el principio, por supuesto, vamos a hablar de nuestros objetivos. Mirad, por supuesto, vamos a hablar de gamificación. No olvidemos que gamificación significa el uso de elementos de juego en un contexto no lúdico. Pues de eso se trata. Pero no voy a hablar de gamificar una clase entera. No, voy a hablar de cómo introducir esos elementos lúdicos, esos juegos dentro de nuestra planificación. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué necesitamos? Y por supuesto, voy a dar algunos ejemplos de juego, por supuesto, siempre desde mi experiencia, y os garantizo que todos los juegos que os voy a enseñar, todos me han dado bastante buen resultado. Bien, narrativa. ¿Por qué narrativa? Porque lo que queremos, lo que buscamos es narrar, ¿no? Recordad que narrar incluye diferentes destrezas, ¿no? Porque incluye hablar, escribir, interactuar con nuestros compañeros. También la narración activa procesos cognitivos, ¿no? Que nos ayudan en el aprendizaje de L. Y, por supuesto, es bastante atractivo para el estudiante, bastante significativo crear estos productos que son relevantes para nosotros en la clase, para nosotros, para ellos como estudiantes, para nosotros como docentes. Bien, ya tenemos los objetivos, así que vamos a continuar con la presentación. Comenzamos la presentación con una pregunta, ¿no? ¿Jugáis en clase? ¿Vosotros jugáis en clase? Vamos, ya sé la respuesta. ¿Quién no ha usado alguna vez los memories, los bingos, hundir la flota, subastas, el ahorcado, tabús, concursos, roleplays, entre otros? Esos juegos, ¿no? Siempre nos han dado resultados, siempre ha funcionado y el alumno ya los considera como una parte de la clase, una parte totalmente normal. Pues bien, los juegos de los que yo os voy a hablar hoy no son ninguno de estos. Son otro tipo de juegos que a mi parecer son más innovadores, son más atractivos y que es muy posible meterlos dentro de nuestra planificación diaria con nuestros alumnos de una manera bastante sencilla. Nos repito, no hace falta que me respondáis, yo sé perfectamente que todos jugamos. Nuestro objetivo, como siempre, va a ser jugar un poco más. Continuamos un poquito con otras tres preguntas, ¿no? ¿Cuándo jugáis? ¿Cómo jugáis? ¿Por qué jugáis? ¿Cuándo jugamos? Fácil. Depende de nuestro objetivo. Las respuestas os van a parecer un poco obvias, pero está muy bien recordarlas, ¿vale? ¿Cuándo jugamos? Pues depende mucho del objetivo. ¿Cuándo jugar? Quiero un precalentamiento, ¿no? Quiero hacer un warmer. Recordad que el precalentamiento puede tener o no relación con los contenidos de clase, con lo que estamos haciendo. El warmer, el precalentamiento, lo que requiere es despertar. Yo eso digo a mis estudiantes que vienen cansados porque las clases empiezan temprano. Digo, venga chicos, vamos a despertarnos un poco. Según me convenga, ese precalentamiento, que ese juego que yo incluyo, que es divertido, ¿no? Ese juego lo utilizo pues para despertarlos o para que a lo mejor ya quiero empezar un poco refrescando los contenidos del día anterior. Bien, también es una actividad, ¿vale? Si yo quiero hacer un precalentamiento o quiero hacer una actividad, una tarea controlada. Quiero incluirlo dentro de la planificación, hemos visto la parte de contextualización, hemos hecho la reflexión gramatical, queremos practicar, pues puede ser una
práctica, puede ser una actividad controlada. Ese juego narrativo, que es lo que queremos, recordemos, podemos narrar con él. O a lo mejor, repito, otra opción sería usarlo como tarea final. ¿Por qué no? ¿Por qué no poder usar un juego como tarea final? Es fácil de incluir. Con los juegos que yo voy a enseñar hoy, los tengo aquí en la mesa, es bastante fácil y yo lo uso bastante a menudo. Allí respondemos, repito, a la pregunta ¿cuándo jugamos? Como precalentamiento al principio de la clase, como una tarea controlada, una tarea normal dentro de la planificación para practicar esos contenidos o directamente como una tarea final. Hablamos de juego, pero mirad que son actividades. Hay que saber vender eso al estudiante para, por si acaso alguno no se convence, dice, este juego, no, funciona, os lo digo yo. Bien, eso en cuanto a cuándo jugamos. ¿Cómo jugamos? ¿Cómo jugamos? Pues tenemos que pensarlo, como siempre, al ser una actividad dentro de nuestra planificación, tenemos que tener muy claro antes cómo queremos jugar. Queremos hacerlo en grupos de 2, grupos de 3, la totalidad de la clase. También tenemos que tener en cuenta si hay mala actitud, ¿qué vamos a hacer? Si hay mala actitud, ¿no? Pues a lo mejor conviene ya seleccionar previamente los miembros de cada grupo. Siempre yo recomiendo esto porque está bastante bien. También hay que saber que podemos encontrarnos algunas críticas en cuanto al juego. También vamos a hablar de eso. Hay que saber justificar muy bien por qué jugamos. O sea, yo estoy diciendo que hay que incluirlo como un elemento normal dentro de nuestra planificación, pues entonces hay que saber contextualizar ese juego y como toda actividad tenemos que indicar, justificarlo y decir qué objetivo quiero, qué persigo y qué quiero. Eso lo vamos a mencionar también un poco más tarde. Hay que saber, por supuesto, cómo jugar, hay que saber adaptarse y hay que saber adaptar el juego. A lo mejor es un juego muy bueno, pero tengo que ser realista con lo que tengo, necesito adaptarlo a mi realidad, a mi clase. Por supuesto, utilizo el juego como me conviene, puedo cambiarlo perfectamente. De hecho, debo cambiarlo. No, la mayoría de las veces. También tengo que seleccionar, por supuesto, el juego. Yo recomiendo juegos muy atractivos. Siempre es mejor algo que sea atractivo porque llama más la atención. Y como he dicho antes, es muy importante, no tenemos que seguir las instrucciones al pie de la letra. No, para nada. No tenemos que seguir las instrucciones. Debemos adaptar y pensar y saber qué es lo que tenemos. ¿Por qué jugar? Qué buena pregunta. Mirad, el argumento principal para introducir elementos gamificadores dentro de nuestra planificación es un poco que en clase se rebasa un poco esa línea o se juega con la doble naturaleza que nos permite borrar la línea entre juego y aprendizaje. Utilizar elementos gamificadores nos aporta innovación y nos centramos más en otras materias. Es verdad que para jugar obviamente necesitamos esos contenidos, ese léxico, los temas que estemos tratando en ese momento, claro, pero necesitamos esos conocimientos y también ciertas habilidades. Y ahí conseguimos minimizar como emociones, como puede ser la vergüenza, el miedo que tienen nuestros estudiantes al error, ¿no? Dentro de un juego, ese miedo al error se minimiza sobremanera. Así que, como he dicho antes, ¿por qué jugar? Pues por muchas razones y todas positivas. Yo me centraría en el hecho de que es algo innovador, algo atractivo, ¿no? Y borrar esa línea, insisto en esta idea, borrar la línea entre el juego y el aprendizaje. Es divertido y nos sirve para muchísimas cosas. ¿Cuándo, cómo, por qué? Nos lo tenemos que preguntar siempre antes de introducir, ¿no?, uno de estos elementos en nuestra planificación. Bien, por ahora interesante, seguimos. ¿Por qué un juego y no otro? Buena pregunta, buena pregunta. Mirad, ¿por qué un juego y no otro? Lo he mencionado un poquito antes, ¿no? A lo mejor con lo del cambio de instrucciones, a lo mejor nosotros ya jugamos con nuestros amigos, con nuestra familia y tenemos juegos muy buenos, juegos que son muy divertidos, que nos funcionan muy bien, que nos traen buenos recuerdos
y decimos, por qué no llevamos esto a nuestra aula? Estoy seguro que a nuestros estudiantes, a mis estudiantes, les va a encantar. Bueno, pues no es tanto así, no es tanto así. Tenemos que saber seleccionar un juego. ¿Por qué un juego y no otro? ¿Sí? Cosas que tenemos que tener claras. Repito, pueden parecer muy obvias, pero yo soy jefe de estudio, observo muchísimos profesores y creedme, cosas que son bastante obvias, luego en la práctica, en la realidad, no son tan obvias. Vamos a repasarlo. Tenemos que tener muy claro, primero, cuál es nuestro objetivo, contenidos y niveles. Como he dicho antes, también tenemos que saber qué tenemos, ¿no? Simplemente, no puede ser porque simplemente me gusta, no por su potencial lúdico, sino tenemos que tener claro ese objetivo y qué clase tenemos, qué nivel tiene nuestra clase, cuáles son las competencias de nuestros estudiantes y si el contenido es coherente, relevante. No, por supuesto, como toda actividad, y vuelvo a repetir una idea anterior, tenemos que justificar delante de nuestros estudiantes este elemento, este juego, que en verdad es una actividad más para practicar, para practicar. Entonces, al meterlo en nuestra planificación, habrá que contextualizar este juego como cualquier actividad, habrá que dar muy claramente las instrucciones, hacer una comprobación de instrucciones, dar un modelo a seguir o varios modelos, anticipar problemas, tenemos que pensar qué problemas nos puede dar y a lo mejor un problema puede ser el vocabulario, por lo que tenemos que preenseñar ese vocabulario. Es muy importante, repito, justificar, saber contextualizar esa tarea, esa actividad, ese juego. Entonces, nuestro objetivo, qué queremos hacer, el contenido que queremos practicar y, por supuesto, la coherencia del nivel y las competencias de nuestros estudiantes. ¿Qué fases hay que seguir? ¿Dónde? Pues depende mucho de la planificación, ¿no? Depende mucho de la planificación. Como hemos dicho antes, depende dónde lo queremos meter, ¿no? Y exactamente, me vuelvo a repetir un poco con el número 1, tenemos que contextualizar perfectamente y la fase tenemos que hacer contextualización, instrucciones, comprobación de instrucciones, dar un modelo y, por supuesto, antes de todo, la anticipación de problemas. ¿Vale? Y con esto, ¿no? ¿Qué consigue con todo esto? ¿Qué conseguimos nosotros como profesores y qué consigue el estudiante? Pues conseguimos objetivos reales, como cualquier tipo de actividad. Es que tenemos que cambiar un poco esa manera de pensar que es un juego y el juego ya, ¿no? Se lo digo a mis estudiantes muchas veces y desconectan, parece que desconectan de la clase, parece que el profesor ya no quiere hacer nada y no es así, no es así. Es una actividad más, es una tarea más y como tarea, como actividad, tiene su objetivo, su fase y tenemos muchas cosas que ver con eso. Entonces, como tarea, repito, tenemos unos objetivos reales y lo que hacemos con esto nos sirve de feedback. A nosotros nos sirve para ver, conseguimos, como profesor, vemos si nuestros alumnos autónomos, ¿no? Porque nosotros al principio del juego hemos tenido mucha participación, hemos contextualizado, hemos dado las instrucciones, la comprobación, hemos dado el modelo, participamos. Yo participo siempre en la primera jugada, participamos dando el modelo, ¿no? Que nos conviene, por supuesto, y nuestro tiempo ahí nuestro tiempo de interacción es mayor. Entonces nos sirve como feedback. ¿Por qué? Porque cuando yo ya haga eso, yo me retiro a un segundo plano y dejo a mis estudiantes que sean autónomos. Entonces yo desde lejos, siendo muy autónomo, no participando, puedo ver cómo se desarrolla la actividad. Si ellos son capaces de llevarla a cabo como yo he planeado. Si no son capaces, pues a lo mejor puedo anotar perfectamente, ver perfectamente dónde tengo que hacer mayor incidencia o qué necesitan, qué necesito hacer después, ver dónde están los errores, las confusiones y poner un remedio a eso. El estudiante, pues el estudiante obviamente se va a divertir, cambia, por supuesto, todo lo que es la clase un poco,
Y también, ¿qué consigue? Pues también puede ver la innovación en la clase, ve algo atractivo, otro tipo de actividades. También está muy bien educar a nuestros estudiantes, educarlos, enseñarles que hay más cosas allá de una fotocopia, allá de un manual no funcional, ¿verdad? Y tenemos que enseñarlo. Y ellos también, ellos con su propia autonomía, van a ver si son capaces de desarrollarse, si desarrollar el juego, si son capaces de ganar, perder y de hacer lo que se les pide. Eso es muy interesante, para mí es un gran feedback, un gran feedback. Continuamos, pero con un juego en otro, vamos a continuar un poquito más. ¿Qué criterios uso? ¿Qué criterios uso? Pues, ¿qué criterio al elegir un juego? La interacción, la producción, la creatividad, la estética y la emoción. Interacción. Oye, quiero que interactúen. ¿Cómo quiero que interactúen grupos grandes, grupos pequeños, como he dicho antes? O no quiero que interactúen. Quiero que interactúen por turnos, entre grupos diferentes. ¿Qué quiero hacer? Quiero que lo comparen, que se levanten todos, que miren la actividad. Hay mucho que hacer, mucho que hacer. Producción. ¿Qué quiero? ¿Qué producto comunicativo quiero? ¿Quiero una historia? Una descripción, una narración. ¿Qué tipo de narración? Un artículo, resolver algo, unas instrucciones, creatividad. Siempre un producto creativo. ¿Qué tipo de producto creativo quiero? ¿Qué tipo de producto creativo quiero? La estética es muy importante y se nos olvida muchas veces. La estética es muy importante. Por favor, un juego atractivo. Tengo muchos, enseño aquí uno, por ejemplo, mi favorito. ¿Vale? La estética es importante que el alumno pueda ver, tocar. La estética cuenta, también la estética cuenta muchísimo. Mirad, con esta carta, la estética de esta carta ya nos cuenta algo, ya podemos hacer algo con esta estética, ¿verdad? Es significativa y es interesante. Repito, podemos hacer muchas cosas con la forma, el color, los dibujos, todo esto cuenta algo. Y por supuesto, un elemento muy olvidado es la emoción. ¿Qué emoción pretendo conseguir? ¿Qué emoción pretendo conseguir con el juego, con esa actividad? Mirad que con este tipo de juego podemos conseguir todo esto, incluso emociones, estética. Yo pienso que este tipo de elementos muchísimas posibilidades que podemos invitar a nuestros alumnos y que les puede gustar mucho. ¿Vale? Vamos a continuar con la presentación. Bueno, vamos a jugar ya, vamos a jugar. Chicos, voy a presentaros los juegos, que es lo que necesitamos, ¿verdad? Es lo que necesitamos. ¡Ah! El Double. Vamos con los juegos, el Double. Este juego, y mirad que os pongo en la foto del juego, ¿no? Y pongo también abajo la categoría del juego. Este es un juego de reflejos. Un juego de reflejos. Y se puede trabajar de muchísimas maneras. No sé si conocéis este juego, el Double, a mí me encanta, ¿vale? Y como lo tengo aquí, os enseño un momentito las cartas. A ver, la cámara. Mirad, son cartas circulares con diferentes dibujos, diferentes elementos y que tienen en común. Tienen en común que todas las cartas tienen un elemento en común. Bombilla. Dos cartas diferentes, bombilla. Todas las cartas tienen un elemento en común. ¿Cómo podemos jugar a esto? Mira, por ejemplo, yo os digo cómo lo utilizo yo. A mí me encanta utilizarlo como precalentamiento. Me encanta, porque este juego, al ser un juego de reflejos, está muy bien. También me gusta utilizarlo a lo mejor antes de la tarea final, un poco para que se levanten. Yo lo hago que se levanten, que no sean pasivos, que se levanten de sus sillas, que formen grupos o lo hacemos directamente de pie. Como el juego he dicho, las cartas tienen un elemento común y lo que tenemos que hacer es identificar esa carta, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Decimos, oye, la bombilla, ¿cómo juego yo? Pues podemos decir, bueno, pues tienen que decir el elemento, por lo que hay distintos elementos, habría que preenseñar el vocabulario desde días antes. Tenemos que decir el lugar en la carta, el color, si es grande o pequeño, al lado de, debajo de, a la izquierda, a la derecha, encima. Y así podemos practicar oralmente, no simplemente decir bombilla, ¿no? Dices, identificas el elemento y sueltas la carta, ya has ganado, porque ya no tienes carta, pero para soltar la carta tienes que
tienes que tienes que decir mucha información. Repito, puedes decir dónde está en la carta, al lado de, debajo de, qué color, si es grande, pequeño, al lado de. ¿Vale? También se utiliza y se puede utilizar para narrar. Una pregunta, ¿cómo usaríais este juego para hacer una narración? Pues mirad, podemos seleccionar distintos elementos o podemos elegir cartas, hay muchísimas, elegir cartas para el grupo contrario, porque quiero que pierda, y podemos hacer un concurso de cuentos, de narraciones rápidas con diferentes elementos de las cartas o los elementos que han salido en el juego, que hemos usado, con los que hemos ganado, por ejemplo, bombilla, ¿vale? Puedo utilizar ese vocabulario para crear algo, Puede ser interesante, yo lo uso y os garantizo que funciona bastante bien el juego Double, repito, un juego de reflejos. Incluso ahora, no lo tengo aquí, ¿vale? Repito, el Double, no lo tengo aquí, han salido un Double de Harry Potter, un Double de Star Wars, o sea que ya un poco podemos adaptarnos a nuestros estudiantes. A nuestros estudiantes, si a ellos les gusta Star Wars, si les gusta Harry Potter, podemos hacer, bueno, o mezclar, bueno, mezclar cartas no se puede, obviamente, pero si hacemos un double de Harry Potter, ¿no? O de Star Wars, imaginad las posibilidades narrativas que tenemos ahí. Podemos coger todos esos elementos que están en la carta, coger todos esos personajes, elementos y crear historias. Podemos crear historias, podemos crear un artículo periodístico con una falsa noticia, ¿no? Por ejemplo, de Star Wars, nos invade el imperio nuevamente y tiene muchas posibilidades narrativas este Double. O si no queremos narrar, repito, como precalentamiento es perfecto para practicar diferentes contenidos, ya sea preposiciones, colores, etcétera, etcétera. Continuamos. Double es el primero, me encanta, muy recomendable. Vamos ahora con el juego Fakes. Fakes. Este juego es bastante interesante. Uno de mis favoritos, os lo enseño. El juego Fakes, ven la caja, muy guay, ¿vale? Muy atractivo, muy diseñado, igual que el Double también, que es una lata metálica, ¿vale? Atractivo, el estudiante lo ve, cartas circulares con colores, lo que hemos dicho antes, atractivo, esto es una caja, ¿vale? Vienen las cartas perfectamente. Mira, ¿y el Fakes de qué trata? El Fakes nos trae muchísimas cartas de diferentes contextos, por ejemplo, coches, que pueden ser viajes, un árbol de Navidad, navidades, por ejemplo, deportes, campeonatos, pero hay mucho más, mucho más. Entonces, nuestro objetivo con Fakes es crear una historia. Tenemos que crear una historia y tenemos que incluir a veces una verdad o a veces decir toda verdad o a veces incluir una mentira. ¿Cómo? Entre todos los alumnos seleccionamos qué temas queremos. Por ejemplo, vamos a hablar de navidades. Y de manera secreta yo reparto a los estudiantes, ¿vale? Tarjetas como estas que ellos no, bueno, que solo lo pueden ver ellos, cada uno. El angelito es que la historia tiene que ser totalmente cierta y el demonio es que tiene que ser mentira, mentira. ¿Vale? Esto, por supuesto, estas cartas se descubren al final del juego. Pero mirad qué interesante, ¿no? Podemos hablar de experiencia en nuestra vida, ¿no? Sobre las navidades, como, perdón, lo tenemos aquí. Entonces hablamos de experiencia, podemos hacerlo de una manera oral y podemos sí practicar la expresión oral, ¿verdad? Así, y también la comprensión auditiva, porque nuestros alumnos hablan, tienen que primero preparar esa narración y luego tienen que presentar esa historia, esa anécdota, presentarla y expresar, hablar de su experiencia. Y es muy interesante porque va practicando su expresión oral, el resto tiene su comprensión auditiva y mirar las competencias que se practican. Podemos hacerlo oralmente o si lo preferimos, por contra, lo que podemos hacer es que lo hagan por escrito. Y aquí, como antes, pueden hacerlo por escrito, pueden hacerlo en grupo, individualmente. Y por escrito tampoco está nada mal. Así tienen que practicar la expresión escrita y si escriben, pueden después leer sus anécdotas al resto de compañeros para seguir practicando la oralidad, ¿verdad? Y la comprensión. Y todos tienen que decidir si es verdad o es mentira. Pero mirad, pueden escribirlo, luego leerlo, o lo que a mí me gusta mucho es que ellos escriban las historias
las escriban, sus historias, sus anécdotas, ¿vale? Reales o no reales, y luego ponerlas a lo largo de toda la clase en las paredes. Entonces le pido a los estudiantes que se levanten y que lean los productos de sus compañeros. Entonces, mirad qué interesante leer el producto de tu compañero, y le digo que también, que por supuesto, esa anécdota no es mía, yo no la he escrito, yo no sé si es verdad o si no es verdad, que si tienen algún problema con eso, si no entienden algo o alguna idea, que le pregunten directamente al compañero o a la compañera, pero a mí no. Entonces yo les dejo total autonomía en ese proceso de lectura, de narración, y os repito que está muy bien. Está muy bien. A mí me funciona mucho de esta manera, y luego entre todos tenemos que justificar por qué pensamos que la historia X es verdadera o falsa. Entonces eso implica un proceso, ¿vale?, de comprensión. Pues yo creo que la historia de Juan, la historia de Alejandro, es mentira porque bla, 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 bla. También pueden preguntar, ¿no? Entonces mirad la cantidad de competencias que tenemos ahí, y como tarea final no está nada mal, ¿verdad? No está nada mal. También, igual, al igual que el Double, por ejemplo, del Double, vuelvo un poco atrás, hay programas en Internet para crear nuestro propio Double, a lo mejor más significativo, con vocabulario de comida, de ropa. Incluso hay algún programa donde podemos nosotros elegir los elementos. De hecho, ya en internet hay algún profesor, gracias, que ya ha puesto algún doble hecho con otros tipos de elementos diferentes a esto. A lo mejor algo un poco más significativo. Entonces podemos crear nuestro propio doble, pero también podemos crear nuestro propio fakes, ¿no? Solo necesitamos diferentes imágenes, ¿vale?, conceptuales, diferentes imágenes, y luego lo que he puesto antes de el demonio, perdón, el demonio o el angelito. Eso lo podemos hacer, y también se puede hacer online con clases online. Se puede hacer perfectamente, ¿verdad? Haciendo un grupo antes, por Google Classroom, por WhatsApp, podemos dar estas cartas, bueno, o dar las imágenes, y funciona. Créanme, yo lo hablo desde mi experiencia y funciona. Bueno, ya tenemos el double y el fakes. Vamos a continuar. Continuamos con un juego Iconicus. Me encanta, el Iconicus. Es un juego de emociones. Perdón, la categoría de antes, se me ha olvidado. Fakes, la categoría es un juego para ocultar información, con lo que he dicho antes, de verdad, mentira. Nuestro objetivo es decir si es verdad o es mentira. Iconicus, categoría, que no se me olvide, por favor. Es un juego de emociones. Aquí hablamos de emociones. Las cartas, antes he puesto una del Iconicus como ejemplo, ¿verdad? Esto es una carta de Iconicus, ¿vale? Y el juego, aquí pongo más ejemplos, esto o esto, así, déjame poner más, ¿vale? Incluso un enchufe, de todo un poco. Son iconos, ¿no?, que nos ayudan a hablar de nuestras emociones. Si conocéis un poco el Dixit, que es un juego que recomiendo, pues esto es como un Dixit un poco más portátil, porque mirad la caja, incluso ahora es más pequeña, ¿sabéis? Ahora es más pequeña, el nuevo Iconicus, el nuevo formato. Bien, con Iconicus lo que queremos es, nosotros lanzamos una pregunta, por ejemplo, ¿cómo te sientes cuando llegas a clase y no entiendes nada? Entonces cada alumno tiene unas cartas y las pone boca abajo, ¿no? Y la persona que ha hecho esa pregunta tiene que coger todas las cartas que le han dado los compañeros e interpretarlas. Pues, por ejemplo, cuando llego a clase y no entiendo nada, me siento un poco desconectado. O cómo te sentirías si estuvieras en clase. ¿Veis? Hay muchas posibilidades. Entonces, habla de emociones, cómo te sentirías, cómo te sientes. Es un juego que funciona muy, muy bien, repito, y habla, porque nos hace hablar de emociones, y como todo es un juego oral, e incluso al final del juego podemos coger las cartas que queramos y podemos representar una historia o algo, hablar de algún tipo de anécdota, o usar esas cartas para expresar nuestras emociones en un contexto específico, en un contexto muy específico. Está muy bien también porque en la página web del juego, yo lo tengo aquí, también esto no se ve bien, si tenemos por ejemplo, pensando problemas que podemos tener, es que tenemos a lo mejor estudiantes que son menos creativos, y no se les ocurre ninguna pregunta. Pues no pasa nada, no pasa nada. En la página web se puede descargar un PDF, también yo lo tengo aquí en pequeñito, con muchísimas preguntas que podemos utilizar. Así que si a un estudiante no se le ocurre nada, no hay problema.
tenemos esas preguntas que lo pueden ayudar a seguir en la clase y que no se sienta mal. Tenemos que estar preparados para que ningún estudiante se quede un poco desconectado de nuestra clase. El Iconicus, repito, un Dixit un poco más portátil, bastante atractivo, el formato, las cartas, me parece, y a mí siempre me ha funcionado muy bien, de verdad, el Iconicus, un juego de emociones. Continuamos. Timeline, un juego para debatir. El timeline, debatir, hacer un debate, narrar, narración, timeline. Metálico ahora viene circular, ¿vale? Esto cuadrado, ¿vale? Timeline, hay diferentes timelines, este es el timeline inventos, habla de inventos. Un juego para debatir. ¿De qué trata este juego? Pues mirad, en ese juego inventos tenemos tarjetas con diferentes inventos, máquina de escribir, tenemos aquí, perdón, la locomotora, tenemos la imprenta y tenemos en la parte delantera tenemos el invento y en la parte trasera el año de creación de ese invento. ¿Qué tenemos que hacer? Pues crear una línea lógica, ¿no? Le damos cartitas a nuestros alumnos, ponemos una en medio con la fecha descubierta y por turnos tenemos que ir situando y creando una línea temporal lógica. Primero lo hacemos sin ver el año, con nuestra opinión, y después cuando la pongamos vemos si es correcto con el año, si está bien introducida en nuestra línea cronológica, en nuestra línea temporal. Si no está bien puesta, pues se quita la carta y se le da otra. Por supuesto, gana el primer estudiante que se queda sin cartas. ¿Qué significa? Lo que significa que ha sabido colocar perfectamente sus inventos en nuestra línea temporal. Bien, muy interesante porque, mirad, se debate, uy, esto es antes, esto es después, no estoy seguro, ¿qué pensáis? Muy interesante ese debate y a mí me encanta cuando ya tengo la línea temporal, me gusta mucho porque les digo, vale chicos, ahora vamos a debatir de esa línea temporal que puede tener perfectamente 8 inventos, digo, tenéis que poneros de acuerdo vosotros, yo no voy a decidir ni nada, vosotros tenéis que poneros todos de acuerdo y elegir qué inventos han sido los más positivos y cuáles los más negativos para la sociedad y por qué. ¿Y por qué? Entonces empezamos un debate. Aquí puedo hacerlo por grupos. Un grupo puede elegir los elementos más negativos, otros los más positivos, y tienen que debatir si están de acuerdo, si no. Mirad, hay infinitas posibilidades. Yo lo hago todo en función a mi grupo. Yo conozco mi grupo, soy el profesor de ese grupo, conozco a mis estudiantes y yo sé qué conviene, qué dinámica es mejor, ¿verdad? Entonces hacemos un debate e incluso está muy bien para narrar cómo era la vida antes de esos inventos. ¿Cómo era nuestra vida antes, por ejemplo, de la imprenta? ¿No? ¿Cómo era nuestra vida? ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo era nuestra vida y cómo ha cambiado? O si ese invento pensamos que va a cambiar, evolucionará o si ya no existe. ¿Vale? Timeline, un juego para debatir, totalmente recomendable, de verdad. Muy bien, muy buen juego y es perfecto para narrar, de verdad, y para debatir, me encanta. Por supuesto, pensemos que un debate, organizar un debate en clase, es una muy buena oportunidad para enseñar a nuestros estudiantes cómo hablamos los españoles. Por ejemplo, en un debate, los españoles, a nosotros, nos gusta interrumpir, anteponer nuestras ideas. Pues tenemos que enseñar a nuestros estudiantes un poco eso también, ¿no? Tenemos que enseñarles esas nociones culturales protocolarias que para nosotros están más que sabidas, no la pensamos, pero tenemos que pensar que para un estudiante de otro país puede ser un choque cultural o sentirse ofendido. Pues tenemos que enseñarles a debatir, es interesante, antes de este juego podríamos enseñarles a debatir cómo se debate en España, cómo debatimos los españoles y mirar qué interesante organizar un debate. Continuamos. Black Stories, chan chan, lo tengo aquí, el Black Stories, también un diseño muy interesante, mirad, se abre así la caja, ¿vale? Muchísimas cartas, un momentito, os voy a enseñar las cartas mejor, cartas, por ejemplo, como, mirad, viene Black Stories, historias negras, ¿no? Habla de misterios, es un juego de misterio, aquí tenemos que descifrar un misterio, muy interesante, entonces... yo soy muy propio con esto, de verdad. Yo pongo música de misterio, incluso en la página web hay como
perdón, un fondo de pantalla negro con manchas de sangre, pongo musiquita, me pongo, vamos a resolver misterios, chicos, porque siempre queremos, ¿no? Queremos atraer la atención de nuestros estudiantes. Qué mejor que con el misterio, ¿verdad? Siempre el misterio es algo común. Bueno, pues, ¿qué pasa con esto? Yo lo que hago, como siempre, doy el modelo y pongo en la pizarra proyecto, ¿no? Uno de ellos y lo hacemos entre todos. Mirad, hay un dibujo que es importante y hay un misterio. Por ejemplo, aquí dice, un hombre muerto está tumbado en una sauna, junto a él un termo. ¿Qué ha pasado? Pues tienen que resolver el misterio. Yo, que he contado el misterio y tengo la solución detrás, la explicación detrás, ¿vale? Pues yo solo puedo responder sí o no. Entonces los estudiantes tienen que saber preguntar, cómo reformular sus preguntas para que yo responda solamente sí o no. Entonces con las preguntas tienen que responder, tienen que resolver este misterio. Mirad también que es muy interesante porque expresan las preguntas y practican sus hipótesis. Es posible que, probablemente, puede que... No lo sé, no lo sé. Entonces un juego de misterio, como he dicho antes, puede ser una buena tarea final. Incluso si tenemos un grupo un poco más creativo, ¿vale? O tenemos tiempo también, a veces es cuestión de tiempo, ¿verdad? Los alumnos pueden crear sus propias tarjetas. Yo lo he hecho, pero os pido perdón porque no me he traído ninguna de ejemplo. Lo siento, pero la próxima sí. Y pueden los alumnos por grupos crear sus propias tarjetas, sus propios misterios y hacer una competición. Recordad que la gamificación, el juego, el elemento juego, el juego es competencia también, es competencia. Podemos hacer grupos a ver si los compañeros del grupo A resuelven los misterios del grupo B y viceversa, ¿no? ¿Vale? Tenemos ahí estética, mucha estética, ¿verdad? Mucha estética. Uy, lo estoy viendo al revés. Mucha estética y muy interesante. Ah, por cierto, se me olvidaba. Si queréis ver cómo se resuelve el misterio este de la sauna, lo siento, no tenemos tiempo. Vais a tener que comprar el juego o asistir a mi clase. Vosotros elegís. No digo nada. Continuamos, ¿vale? Un juego de misterio. Story Cubes. Este seguro que lo conocéis, es muy famoso. Este es un juego ideal para la narración, hablando, escribiendo. También es, mirad, yo siempre, como profesor, siempre llevo conmigo un Story Cubes porque no ocupa espacio. Es una cajita, mirad, ¿vale? Con el cierre magnético, se abre y tenemos dados, diferentes dados, 9 dados. He cogido uno para enseñároslo. Dados con pequeños símbolos que podemos interpretar, ¿verdad? Un árbol, perdón, dados. El Story Cubes, para contar historias, es perfecto. A mí me encanta. Repito, yo siempre llevo un Story Cubes, por si acaso mis estudiantes la temporización de la clase me falla un poco, mis estudiantes tardan demasiado poco en hacer lo que yo tenía planeado. Oye, pues un plan B, tener un Story Cubes. ¿Por qué? Porque creamos una historia, podemos crearla pues, en diferentes tiempos, experiencias, en diferentes momentos, y es algo creativo y, repito, atractivo tocar el dado. Bueno, ahora hay que desinfectarse las manos o incluso, bueno, hay otra manera de jugar que yo juego ahora mucho. Vale, entonces cogemos los 9 dados, os explico la dinámica, tiramos los dados, ya no podemos mover los dados cuando los hemos tirado, y tenemos que crear una historia cooperativa. Aquí nadie gana, nadie pierde. Por turnos, cada estudiante coge un dado y tiene que empezar una historia. Entonces, si yo cojo el primer dado, empiezo la historia, el siguiente estudiante ha tenido que escuchar, comprender perfectamente todo lo que he dicho y continuar con otro dado de manera lógica mi historia. Es bastante interesante, se practica mucho. Podemos hacerlo, ¿vale? Así, todos los estudiantes y hacemos una historia, por ejemplo, una experiencia. Hay diferentes story cubes, también los de Star Wars, Harry Potter, de fantasía, de incluso hasta Godzilla, está Batman, son pequeñas expansiones que os recomiendo, yo los tengo todos y lo que hago muchas veces es que mezclo todas las expansiones, es como el bingo. Voy dando a los estudiantes, venga, pues tú tienes este dado, tú tienes el otro, o si hay algún dado muy interesante, los alumnos compiten por conseguir datos para que su historia sea más fácil, más atractiva.
¿no? Porque a veces lo que hacemos es un concurso narrativo de crear, con StoryCubes, crear historias y luego elegimos cuál ha sido la más guay. Incluso a mí me gusta mucho con mis alumnos que elijan otras clases, incluso otros profesores. Incluso las personas también que trabajan en la parte de administración también pueden votar. A veces es muy interesante cuando el alumno va con su historia, hecha con StoryCubes, va con su historia creativa, muy innovadora y la enseña. Es muy emocionante. El StoryCubes puede ser hablando o puede ser escribiendo. Todo muy oral y hay muchísimas posibilidades, de verdad. Y a mí es de todos los juegos, yo creo que es una opinión personal, es el más completo. Pero todos tienen su momento, todos tienen su lugar y todos funcionan. StoryCubes os lo recomiendo y las expansiones no tienen ningún desperdicio, de verdad, buenísimas, buenísimas. Me quiero comprar el StoryCubes de Star Wars porque me encanta, me encanta. Tengo el de Harry Potter y genial, 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 genial. Todo depende de, a lo mejor a mis estudiantes les gusta Harry Potter, pues les encanta y se los llevo. Bien, con esto yo ya he enseñado los juegos. ¿Y cuál llevaríais? ¿Cuál os ha gustado más? ¿Cuál llevaríais al aula? ¿El Double, el Fakes, Iconicus, Timeline, Black Stories o StoryCubes? Ya me responderéis. Pensadlo, a ver cuál os ha gustado más, pero no solo cuál os ha gustado más, cuál es el ideal para incluirlo en vuestra planificación, en vuestra opinión. Algunas conclusiones. Ya estamos en la parte final, ¿vale? Algunas conclusiones. Pues mirad, con estas actividades, con estos elementos lúdicos, tenemos unos objetivos definidos. ¿Qué queremos hacer? Ya, en teoría, hemos contextualizado, ¿no? Hemos justificado qué vamos a hacer, qué perseguimos con ese juego. Entonces, tenemos un objetivo definido. No es jugar por jugar. No, no puede ser. También conseguimos la cohesión del grupo. Si nuestro grupo no estaba cohesionado, ahora lo vamos a conseguir. Nos reímos, estamos juntos, nos reímos. Muy bien. Feedback, lo he dicho antes, es importantísimo. Feedback para el profesor y para el propio alumno. También hacer algo significativo, algo diferente, simplemente con un material diferente. ¿Vale? No es la típica actividad que está dentro de un libro, dentro de un manual. No, es un juego, algo diferente, se toca, tiene un tacto, una estética, todo diferente. La coherencia, tenemos que ser coherentes, coherentes con lo que queremos, cuándo lo queremos, dónde lo queremos, con quién. Bien, el error dentro del contexto lúdico se minimiza, no es importante, no es importante, lo importante es jugar y premio, lo importante es ganar también, ¿no? Así el elemento competitivo de nuestro juego, que es lo que perseguimos, ¿verdad? Es lo que perseguimos. Premio, tenemos que ser coherentes, coherencia. Si jugamos, tiene que haber un premio para el equipo ganador. Yo muchas veces les digo, pues tengo un premio en la mochila para el equipo ganador. Han ganado, Alejandro, danos el premio. Yo meto las manos en la mochila y digo, un aplauso, has ganado un aplauso. ¿Qué mayor premio que el reconocimiento público, verdad? Espero que estéis de acuerdo. Y con esto, muchísimas gracias, ¿verdad? Con esto llegamos al final del taller, ¿vale? Dejo de compartir, ¿vale? Alejandro Tinoco, ahí tenéis Click International House Cádiz, ahí también tenéis mi email si tenéis alguna pregunta. Dejo de compartir, aquí estoy. Y nada, que ha sido un placer estar con todos vosotros, muchísimas gracias y espero que nos veamos pronto. Un saludo y espero que os haya gustado mucho el taller. Muchísimas gracias. Hasta luego.